gracias, Ernesto, y agradezco también al doctor Aldo Torre por su amable invitación. Trataré de hablarles en los siguientes minutos no solamente de las contraindicaciones, porque esto es cada vez menos, afortunadamente son menos las contraindicaciones. Hay unas absolutas que con esto acabaríamos la plática, como ven ustedes en la diapositiva: enfermedad cardiopulmonar avanzada, muerte cerebral, malignidad extrahepática, hepatocarcinoma metastásico, angiosarcoma, sepsis no controlada, que no exista adherencia de parte del paciente, que no sea no solamente HIV, sino que tenga el síndrome, que tenga SIDA, consumo de alcohol activo y también eso tiene algunas, podría considerarse algo relativo en estos momentos, y alteraciones anatómicas por trombosis extensas que impidan colocar el nuevo injerto. Y de contraindicaciones relativas, bueno, pues dependiendo de cada grupo, algunos consideran la edad, la sepsis que sea producida en el hígado, desnutrición importante, diabetes con problemas de cardiopatía isquémica, falla orgánica múltiple, que sean HIV positivo, obesidad mórbida y trombosis portal grado 4, que no exista ni porta, ni esplénica, ni mesentérica superior, ninguna colateral para poder pegar el hígado. Esto es, en términos generales, lo que se consideraría como contraindicaciones para la mayoría de los pacientes. Pero, como ya se ha ido comentando en el transcurso de este día, y especialmente en el bloque de trasplantes, pues cada vez existen más posibilidades o se estudia de manera más clara qué pacientes debemos de trasplantar y cuáles darles cierta prioridad. Se habló también hace un momento del beneficio del trasplante, por un lado, y también buscar la equidad, la utilidad y la necesidad de este trasplante. Ya se comentaron varios puntos sobre el donador marginal y el donador vivo, que tienen todos sus pros y sus contras, y al final de cuentas, pues uno tiene que buscar no solamente el beneficio del paciente, sino el beneficio de que ese órgano, que no hay para todos, pues se puede utilizar de la mejor manera, y ese es el gran problema. Si existieran órganos para todos, pues esto cambiaría de manera muy radical. Como no hay para todos, tenemos que buscar modelos como el que se realizó en el carcinoma hepatocelular para buscar una supervivencia mínima que nos permita considerar criterios extendidos, que nos permita considerar situaciones donde vamos a utilizar el órgano en un paciente que pues es de alto riesgo. Y este estudio de Volk utilizaron un modelo que al final la conclusión es que dice: si tú quieres utilizar criterios extendidos para carcinoma hepatocelular, por lo menos debes de buscar un 60% de mortalidad, de supervivencia a 5 años, 60% de supervivencia a 5 años, para no afectar la mortalidad de alguien en la lista de espera. Por lo tanto, pues en este estira y afloja se han considerado ciertas controversias. Una de ellas es: ¿quién es un paciente demasiado enfermo para trasplantar? ¿Quién es un paciente que tenga obesidad que contraindique el trasplante? Técnicamente se puede hacer algo si hay una trombosis grado 4. ¿Cuál es el papel del trasplante hepático en cáncer? Que al principio era muy limitado y por mucho tiempo solamente fue el carcinoma hepatocelular con criterios de Milán. Y si existe alguna opción de trasplantar pacientes que están consumiendo alcohol de manera activa. Lo que es un hecho es que con todo este advenimiento del MEL, y que desde el 2002 se empieza a trasplantar a los pacientes más graves, pues cada vez tenemos que asignarle el órgano a un paciente que presenta mayor gravedad. Como ven en la diapositiva, son pacientes con cirugías previas, con coagulopatía importante, ascitis importante, con sarcopenia, que probablemente estos pacientes pues vayan a tener una evolución complicada y algunos tendrían un mayor riesgo de mortalidad. En Estados Unidos cada vez ven pacientes, y nosotros también, más añosos, con diabetes. La obesidad es un problema importante. El NASH ya es la primera causa por la que se trasplantan pacientes en la mayoría de los centros occidentales. La mayoría de estos pacientes, o muchos más, tienen trombosis portales Yerdel 3. Y aunque el MELD ayudó a disminuir la mortalidad en la lista de espera, provocó ciertos cambios, como lo muestra la Universidad de
California, en Los Ángeles, de 5.400 pacientes, de tener un MEL de 22 en el 2002. En el 2011 estaban trasplantando pacientes con MEL de 33, que son pacientes bastante graves. Y no solo eso, casi un tercio de sus pacientes tenían MEL de 40. ¿Qué pacientes se van a beneficiar? ¿O a quién, a pesar de que se trasplante, va a tener un desenlace fatal? Este mismo grupo analizó 169 pacientes con un MEL mayor de 40 o 40, y su sobrevida a 1, 3 y 5 años fue el 72, 64 y 60%. Acuérdense de ese modelo de Volk de 60% por lo menos a 5 años. Están apenas llegando. 1 de cada 5 o 1 de cada 4, entre 1 de cada 5 o cada 4, fue fútil, no sirvió haber utilizado ese órgano, y encontraron que el MEL de 40, obviamente, que si habían presentado choque séptico en ese último internamiento, que si tenían riesgos cardíacos o alguna otra comorbilidad, eran factores de mal pronóstico o factores considerados para futilidad. Y además, si sobrevivían, su supervivencia estaba afectada en los pacientes que tenían mayor edad, que tenían complicaciones graves en el postoperatorio, con virus de hepatitis C, esto yo creo que dejará de serlo por los nuevos tratamientos, y que presentaban muchos, como ya mencioné, síndrome metabólico. Por lo tanto, de aquí se genera el concepto de quién es un paciente demasiado enfermo para trasplantar y cuándo hay que decir que no. El doctor Márquez ya hablaba de la sarcopenia, que mencionaré algo a continuación muy someramente, pero es muy difícil poderle decir a un paciente, cuando le tienes que dar el órgano por la gravedad, que no se va a poder trasplantar. Además, esos pacientes pueden estar en una etapa de mucha gravedad y después estabilizarse y poderse considerar. Algunos la pueden librar de una agudización en crónico. Por lo tanto, la lista de espera es dinámica y no existe mucha claridad, y es muy difícil de repente tomar la decisión a qué paciente no, porque pues le vas a quitar la última oportunidad que tenía. Por lo tanto, no puede ser una decisión tomada por una sola persona y tiene que ser una decisión aceptada por el programa. Les voy a poner 2 ejemplos para que podamos entender la complejidad de este caso. Es un hombre de 57 años, muy desgastado, con una sarcopenia muy importante, peso de 45 kilos, unos 75, había tenido hipertensión portal hemorrágica, 4 internamientos, ligadura de varices, ascitis, esto era producido por alcohol además, tenía encefalopatías y tiene un MEL de 26. Nos ofertan un donador de 44 años por traumatismo craneoencefálico, muy buen donador, se hizo una exclusión de cavas, se quitó un trombo de la porta, el paciente tuvo buena evolución, estuvo 3 días en terapia y en total 38 días, tuvo neumonía basal, aquí faltó una, neumonía basal derecha, infección por Clostridium y Clavien 2. Este es el paciente que decidimos trasplantar, y esto ya es después del trasplante, y le ven la faja, que esta foto nos la mandó para mostrarnos que ya se había parado a caminar. Probablemente con lo que hemos visto de sarcopenia y otras cosas, a lo mejor hubiéramos dicho que no, y le hubiéramos dado la última oportunidad a este paciente, y estos son 2 años después del trasplante de este paciente. Ahora ya le tenemos que decir que le baje un poco, porque otra vez ya está con riesgos de que ahora le dañe el hígado, pero por NASH. Por otro lado, tenemos un paciente de 63 años, que está con un índice de masa de 20, tiene colangitis esclerosante primaria, CUSI, tomaba esteroides, hace una agudización en crónico, tiene que ir a hemodiálisis, MEL de 32. Estuvo internado 20 días en el hospital, tuvimos excavaciones cerca porque estaban haciendo el PET, decidimos trasplantarlo, nos fue muy bien, la evolución fue muy buena del trasplante. Sin embargo, de repente al 3er día se asoman y ven que tenía morado en el paladar. Todavía inocentemente alguno pensó igual el tubo le estaba recargando ahí, y pues no, desafortunadamente este paciente presentó mucormicosis, no hubo nada que hacer, desarrolló otras complicaciones y falleció. Y no le pudimos dar la utilidad a este paciente, el beneficio del trasplante, y no le pudimos dar la utilidad a ese órgano que era de una mujer de 56 años, que también era muy buen órgano. Entonces,
en uno tuvimos éxito, en otro no, y así hemos tenido que ir aprendiendo, a veces con éxitos y a veces con fracasos dolorosos o de estancias muy prolongadas, pero esto es algo que debe de ser considerado una contraindicación dependiendo del centro que lo esté realizando. Y el gran problema del MELD es que nos ayuda a conocer qué paciente debe de ir primero, pero es muy malo para predecir quién se va a morir o cómo le va a ir en el posoperatorio. Entonces hay que buscar la necesidad médica y la probabilidad de recuperación, y eso también, además de los factores de sarcopenia, de fragilidad y de su desempeño, pues está la edad avanzada, que uno le va sumando factores, además está sarcopénico, es un agudo en crónico, tiene enfermedades asociadas, y así es como uno puede ir teniendo más idea. Si es mayor de 65 años un receptor, tiene un riesgo 35% mayor de morir en la lista de espera, y una mayor pérdida del injerto de 65 a 69 años. Si es mayor de 70, tiene un riesgo todavía de 1.72, y por lo tanto son pacientes muy vulnerables. De la sarcopenia no mencionaré mucho porque ya lo vieron, pero este es el índice que se tiene que medir del músculo esquelético para poder considerar qué pacientes van a estar con una sarcopenia importante y tomarla en cuenta también, porque como ven, pues a mayor, y ya se mencionó, a mayor sarcopenia, pues el riesgo también se incrementa, e inclusive pues hay el índice de músculo esquelético cambia entre el hombre y la mujer. ¿Qué pasa con el agudo en crónico? De repente tenemos un paciente muy estable que estamos esperando una buena opción para trasplantarlo y de repente se pone mal, y pues la agudización en crónico también tiene su riesgo dependiendo qué tipo de o qué grado sea. No es lo mismo que tenga grado 1 a grado 3, es como estos pacientes también tenemos que contemplarlos. Y es muy complicado porque de repente, ustedes pueden ver ahí en la gráfica cómo de repente de estar con agudización en crónico, pues tiene una caída violenta, y algunos se recuperan y sobreviven, pero otros no, continúan deteriorándose, hacen falla orgánica múltiple y se mueren. Y el otro es el escenario que tenemos más frecuentemente, que es el cirrótico descompensado, que ya hizo ascitis, que ya hizo encefalopatía, y de repente tiene una infección o algo que lo deteriore y empieza a tener una caída, pero más paulatina, y tenemos más tiempo para considerar o que se recupere y se estabilice y lo podamos trasplantar, o que el paciente entre nuevamente en falla orgánica múltiple y fallezca. Es difícil también, hay que tratar de apoyarlos lo más que se puede, detectar las causas que están desencadenando esto, y si se consigue estabilizar, se van a poder trasplantar, y la diferencia también, como ven aquí, de los que se trasplantan contra los que no se trasplantaron en 28 días, pues es abismal. Realmente es una de las opciones que, por lo que el grupo de Queen Mary en Hong Kong desarrolló el donador vivo entre 2 adultos, porque hay que recordar que el virus B produce de repente estos eventos de agudización en crónico, y como no tenían tantos donadores, decidieron utilizar el donador vivo en un esfuerzo para tratar de rescatar estos pacientes que en un mes muchos, la mayoría, van a estar muertos. Hay otros índices de fragilidad que se utilizan para la aprehensión, sentadillas, equilibrio, que también te pueden dar idea de cómo vamos a considerar estos pacientes. Y este índice de fragilidad puede ser mucho más sensible inclusive que el MELD. Aquí pueden ver ustedes a la izquierda cómo el MELD sodio de 14 contra 23, si le mete una fragilidad, es más probable que el MELD sodio robusto esté mejor que el MELD sodio 14 frágil. O sea, el de 23 robusto, aunque tenga un MELD de 23, va a estar mejor que el de MELD sodio 14 con fragilidad. Entonces, todo esto también es algo que uno debe de considerar. Como ya mencionamos, las comorbilidades, todas ellas incrementan el riesgo de mortalidad y hay que tomarlas en cuenta antes de tomar la decisión de si trasplantar a alguien o no. Y al final, bueno, pues tenemos todas estas, tanto de laboratorio, características tanto de laboratorio como clínicas para considerar la fragilidad y el MELD. Esta gráfica de la doctora Lai muestra con más claridad qué es lo que debemos hacer cuando tenemos un paciente que tiene suficiente reserva funcional, y esto es lo que el trasplante lo va a modificar. Se hace el trasplante y el resultado va a ser favorable. Pero si tenemos un paciente que todo esto es lo que
va a quedar afectado a pesar de que se haga el trasplante hepático, pues su resultado va a ser muy pobre. Estos pacientes pueden quedarse un año, prácticamente 6 meses, un año a que se recuperen, y en ese periodo es donde pueden tener reinfecciones o alguna otra complicación que los pone en riesgo y que el trasplante es fútil. Pasando a otro tema de contraindicaciones, pues antes, como les mencionaba, solamente el carcinoma hepatocelular era considerado, y de esto solamente los criterios de Milán. En fechas recientes, pues ya ha aparecido un nuevo concepto que se llama oncología del trasplante, y aquí pueden ver ustedes todos los trasplantes que se realizan en indicación de cáncer. Y obviamente sigue siendo el carcinoma hepatocelular el más común, pero hay colangiocarcinoma iliar e intrahepático. En la clínica Mayo en Nebraska son los que lo hacen con mayor frecuencia. Ya se mencionó el cáncer colorectal metastásico, antes hubiera sido algo no pensado, hemangioendotelioma epitelioide, neuroendocrino, fibrolamelar. ¿Por qué surgió la idea de trasplantar a los pacientes con cáncer colorectal metastásico? Pues se compararon cómo les iba a los pacientes que les daban quimioterapia contra los que se podían trasplantar. 21 pacientes del grupo SECA contra el Nordic 7, eran los dos estudios, y vieron que, con esta tabla lo podemos ver muy claramente, que los pacientes que se trasplantaban, el estudio SECA, en Noruega, tenían una supervivencia a 5 años casi del 60%, y los pacientes que únicamente le daban quimioterapia, pues era del 9%. Entonces, si uno le muestra esto a los oncólogos, pues ellos te van a decir que ¿por qué no mandamos a más? Si hay que realizar trasplantes en este tipo de pacientes, hay que seleccionarlos bien, y de esa forma vamos a poder considerar a nosotros. La hepatitis alcohólica, pues siempre se ha dicho que tienen que esperar 6 meses para poder trasplantar a un paciente, y el problema es que la hepatitis alcohólica aguda se relaciona con una mortalidad hasta el 40% a 6 meses. Si tiene un madre mayor de 32, pues todavía esto es más claro, y un de 0.45 a los 7 días con esteroides. Este grupo los comparó 26 pacientes trasplantados, la sobrevida a 6 meses fue el 77%, contra los no trasplantados 23%. Y esto en otro estudio de Estados Unidos, 94 pacientes con una supervivencia a 6 meses de los trasplantados contra los no trasplantados, que es de 89% contra 11%. ¿Qué hacer con estos pacientes? Pues claramente hay un beneficio del trasplante, aun cuando sea una hepatitis alcohólica aguda. La controversia va a ser muy importante, así como el donador vivo, pero, y más si quieres trasplantar a alguien así con donador vivo, también es una controversia. Pero ¿qué tal si es el primer evento, si tiene un apoyo psicosocial adecuado y no ha tenido recaídas o no tiene otros problemas? La recaída es de 11.5% a 3 años. Esto se hace ya en algunos centros de Inglaterra y, como ya les mencioné, de Estados Unidos, y seguramente también dejará de ser una contraindicación, inclusive relativa, en muchos centros por la capacidad que tiene de rescatar esos pacientes que tienen una mala respuesta a los esteroides. Y por otro lado, pues también muchos lugares decían, pues no vamos a trasplantar obesos porque es muy complicado, pero pues es algo que también estamos viendo cada vez con mayor frecuencia, y pues en México hay demasiados hígado graso, y también muchos pacientes con obesidad lo van a desarrollar. Este es un caso también que trasplantamos aquí en el instituto, que durante el trasplante, una vez que finalizamos, se le realizó una manga gástrica. No sabemos todavía el momento, pero sí la importancia del trasplante hepático y la cirugía bariátrica. Este estudio de la Clínica Mayo del 2006 consideraron a todos los pacientes que tuvieran índice de masa corporal arriba de 35. 37 pacientes bajaron de peso y se fueron solo al trasplante. Los que estaban todavía por arriba de 35 se fueron al trasplante y manga gástrica. Y ustedes pueden ver cómo 21 de 34 de los que hicieron trasplante
fue como el que hace dieta para entrar en el traje para la boda, y ya después de que fue la boda, el traje lo guardan y vuelven a subir de peso. 21 de 34 volvieron a subir a 35, 12 de 34 tuvo diabetes, 7 de 34 tuvo esteatosis, 3 muertos y 3 pérdidas del injerto. Contra los pacientes que los metieron a trasplante hepático y manga gástrica, no presentaron mortalidad, no hubo pérdida del injerto, una fuga en la línea de grapas, que es un riesgo en estos casos, solamente un paciente con pérdida excesiva, pero el índice de masa corporal se mantuvo en 29 y metabólicamente estuvieron sin diabetes y sin esteatosis. Entonces, es algo que se va a hacer con mayor frecuencia, dejó de ser una contraindicación por el índice de masa corporal y va a tener que incluirse junto con el procedimiento bariátrico. ¿En qué momento hacerlo? Todavía está por definirse también. Puede ser que la cirugía bariátrica se pueda realizar antes, durante o después del trasplante. Pareciera que junto con el trasplante es muy buena opción, aunque algunos pacientes también antes, si se detectan en un NASH que vayan una fibrosis en progresión, pueden ser considerados, pero todavía eso está por definir. Como conclusiones, pues les puedo decir que cada vez son menos las contraindicaciones absolutas. Las contraindicaciones relativas, como ya les he ido mostrando, también dependerá de caso por caso y dependerá el centro que quiera trasplantar a estos pacientes, conociendo la limitación de los órganos y conociendo el riesgo de meter a un donador a quitarle, pues no diría yo que medio hígado, puede ser hasta el 70% del hígado. Por lo tanto, hay que buscar las herramientas para conocer la futilidad, la sarcopenia, índice de fragilidad, contemplar a los pacientes que están más graves y que están más añosos como de alto riesgo, así como enfermedades asociadas, y recordar que en el modelo de carcinoma hepatocelular se busca un mínimo de 60% a 5 años, aunque esto también dejará de ser importante porque cada vez se busca que la supervivencia sea de 10 más años, pero es una guía para conocer a qué pacientes podemos dar la opción del trasplante y a cuál otros deberíamos de considerarlos como una contraindicación. Muchas gracias.